Hola, hoy vamos a comenzar la séptima clase de Fundamentos de la Fe y vamos a platicar acerca del pecado, sus consecuencias y el arrepentimiento y el perdón. Pero vamos a orar juntos. Papá, gracias que no solamente tenemos tu palabra, sino tú estás entre nosotros y en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Y pedimos que hagas tu palabra viva en nuestros corazones, que podemos ver más de quién tú eres, confiar más en ti, seguirte más de cerca. Ayúdanos también a ver las cosas que no es como tú eres y dejarlos atrás. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hablando del pecado, tenemos el primer ejemplo de la Biblia, que pues va hasta el jardín del Edén. Dios desde un principio creó al ser humano, lo puso en un jardín hermoso y le dio elecciones, le dio muchos árboles, pero uno de ellos dijo en Génesis 2:16, dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieras, ciertamente morirás. Dios nos dio libre albedrío, la habilidad de elegir y aún la habilidad de escoger mal. Pero Dios dijo que tendría consecuencias. Ahora, ¿por qué Dios puso un árbol que en alguna manera nos apartara de él? Pues es porque libre albedrío sin opciones es teatro. Si yo digo quieres té o té, pues no tienes realmente una opción. Entonces Dios nos dio la opción, y con la opción responsabilidad y consecuencias. Tú y yo podemos escoger, pero cada decisión que tomamos tiene sus consecuencias y no podemos separar nuestras decisiones de las consecuencias. Y lo que Dios dijo es que hay decisiones que llevan a la muerte. Y es lo que la Biblia llama pecado. ¿Qué es pecado? Pues es una transgresión del mandamiento de Dios. En 1 de Juan 3, versículos 4 y 5 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Okay? Entonces compara o dice que pecado es transgresión o infringir la ley. Puede ser tanto la ley exterior, lo que Dios ha hablado, lo que tenemos en la Biblia, sus mandamientos, etc. Pero también puede ser la ley que tenemos todos en el corazón, la conciencia. Todo ser humano tiene un sentido de lo que está bien y lo que está mal. Y cuando hacemos algo que sabemos que está mal, aunque no necesariamente tenemos palabras, nuestro propio corazón hasta nos puede acusar. Es lo que dice en Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es la ley, esos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrito en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre. Entonces tenemos la ley de Dios. Dios es el creador del universo, y así como hay leyes físicas que no podemos cambiar, hay leyes morales, leyes espirituales puesto por Dios, no sujeto a opinión humana. Y el infringir esas leyes o una transgresión de esas leyes es pecado, y eso produce muerte. ¿Okay? Entonces la Biblia hace igualdad entre transgresión y pecado. Por ejemplo, en Salmo 32
que es como un paralelismo hebreo, es decir, dos cosas, son dicho con sinónimos o palabras que para la Biblia son muy similares. Dice en Salmo 32, al cual vamos a volver más adelante: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Entonces, la Biblia dice que es muy parecido transgresión y pecado, y que tu pecado sea perdonado y tu pecado sea cubierto. ¿Ok? Pero volviendo al jardín, Dios dio opciones y dijo: uno de esas opciones llevará a la muerte, uno de esas opciones es prohibido. Y en medio de eso, pues aparece Satanás, aparece en forma de serpiente y empieza a decir: con que Dios ha dicho, no comerán de ningún árbol. El diablo, el adversario, siempre quiere pintar a Dios como si fuera el presidente del club de lo prohibido. Si es placentero, si es algo que me gusta, seguramente es prohibido, pero no es así. Dios dijo: de todo árbol del huerto podrán comer, pero no de esa que lleva a la muerte. Entonces, eso fue lo que dijo Eva también. Pero en Génesis 3:4, Satanás sigue hablando: no morirán, sino que Dios sabe que el día que coman del árbol serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. El enemigo tuerce las cosas de Dios. Dice que Dios nos quiere limitar, dice que Dios no quiere que seamos como Él, aunque Dios nos creó en su imagen para ser como Él. Pero engaña. Y lo que sucedió es que Adán y Eva, realmente lo que pasó fue que creyeron más al enemigo de Dios que a Dios. Confiaron más en la serpiente, una criatura que hablaba en contra de Dios, que Dios mismo, quien les había creado. Y es importante tener eso en mente también. Todo pecado tiene su raíz en incredulidad, en que no le creo a Dios, en que no confío en Dios en cierta área. Y es, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Ok? Lo que no proviene de fe es pecado. Y Jesús dice en Juan 16:9, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces el pecado tiene su raíz en incredulidad. ¿Sí? Es la actitud, el no confiar en Dios, que está detrás del pecado y se manifiesta en ¿qué? Desobediencia hacia Dios o transgresión de su ley. Entonces, el diablo engaña al ser humano porque quería que el ser humano pecara, porque es el enemigo de Dios. No puede tocar a Dios, entonces toca a lo que Dios más ama a nosotros. No los podía matar directamente, pero sabía si les podía de alguna manera hacer desobedecer a Dios, caerían bajo el dominio de la muerte. Daría entrada a él en su vida. Entonces, él viene con la tentación. Los tienta y hace que Adán y Eva, en lugar de confiar en la palabra de Dios, dicen: pues a ver lo que yo pienso. Empiezan a contemplar el árbol. Y al contemplar el árbol nace el deseo. Es una tentación. Cuando empiezo a contemplar lo que yo sé que Dios ha dicho que está mal, nacen malos deseos de nuestra carne. Y es lo que dice en el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces ella tomó
y dio también a su marido que comió así como ella. Entonces ellos caen en la tentación. ¿Qué hay? Hay algo que habla a los ojos, hay algo que habla a alcanzar sabiduría. Y si leemos primero Juan 2:16, pues habla de que no amemos al mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El pecado es que suplía necesidades y deseos que tenemos de alguna manera de formas ilegítimas. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Empezaron a conocer que estaban desnudos. Habían estado desnudos todo el tiempo, pero lo que no conocían era la vergüenza y el temor. Pero inmediatamente, después que pecaron, en su corazón había vergüenza. Se empezaron a esconder el uno del otro. Y cuando Dios llega, pues hay temor. Se podían esconder el uno del otro con delantales, con su propio esfuerzo de cubrirse. Pero en el 8 dice, oyeron la voz del Señor Dios que pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Conocieron la vergüenza, conocieron el temor. Y su propio esfuerzo que les podía esconder el uno del otro, cuando llegó la presencia de Dios, que antes era un motivo de gozo y de acercarse, sintieron temor y se alejaron. Entonces vemos de volada, vemos vergüenza, temor y separación. Y también su razonamiento comienza a ser entenebrecido. Creen que se pueden esconder de Dios. Empieza a justificarse cuando Dios dice al hombre, comiste del árbol que yo te mandé que no comieses. El hombre, en lugar de ser responsable, dijo, la mujer que me diste, la mujer que tú me diste, me dio y comí. La mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y aunque pues la mujer tenía parte, la serpiente tenía parte, cada uno tenemos responsabilidad de nuestras propias acciones y cada uno tendremos las consecuencias de nuestras propias acciones. Entonces Dios primeramente habla a la serpiente. Ahí tenemos la tremenda profecía que hemos hablado, que la simiente de la mujer un día va a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero después empieza Dios a narrar consecuencias del pecado. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él señoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de él todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Empieza a hablar de consecuencias en el cuerpo, habrá dolor, habrá enfermedad, habrá muerte. En el alma conocieron vergüenza, culpa, temor, entendimiento entenebrecido, como hemos mencionado. En las relaciones donde antes había armonía, ahora iba a haber codependencias, ahora iba a haber abusos también entre hombre y mujer, etc. Entonces, todas esas cosas
es el resultado de que el pecado entró en el mundo. Incluso la misma creación. El trabajo ya no iba a rendir tanto. El trabajo no es una maldición, producía una bendición, pero el trabajo que no rinde, pues es una maldición. Y finalmente en el 3:21 Dios dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. De alguna manera llegamos a tener el sentido del bien y el mal y sabiendo que hemos hecho mal. Y la consecuencia es Dios nos apartó del árbol de la vida, que es su misma vida, que es la vida eterna, que es Él mismo. Porque el ser humano no puede estar en un estado de pecado y estar con Dios. Dios mismo se contaminaría, Dios ya no sería santo, ya no sería limpio, ya no sería completo. Entonces, el temor hizo que el hombre se separó de Dios. Pero Dios, por su santidad, aparta, aunque no quisiera, el hombre de su presencia. Todos han pecado, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Fuimos sacados del jardín y hubo una guardia que ya no teníamos acceso al camino de la vida. Dios pone querubines y espadas. Interesantemente, viendo un poquito hacia adelante, cuando Jesús murió, el velo del templo que tenía sus querubines, pues fue roto, hablando de que Dios reabrió el camino al lugar santo, reabrió el camino al árbol de la vida, reabrió el camino a su santidad, a su presencia. Pero ahorita vemos el pecado nos separa de Dios. Y también pues logró lo que el enemigo quería, dio lugar al diablo. Y debemos estar conscientes de eso, que el pecado da acceso al diablo. Por ejemplo, Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pecan, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El pecado da lugar al diablo, da lugar a poderes demoníacos, da lugar a pecado o a enfermedad, etc. No con eso podemos decir necesariamente que si a alguien le va mal o si alguien tiene una enfermedad, pues es por algún pecado que ha cometido, aunque innegablemente hay una correlación entre ciertos estilos de vida pecaminosas y enfermedades que están relacionados con ellos. Pero hay casos, por ejemplo, como el hombre que nació ciego, donde los discípulos dijeron, pues, ¿quién pecó? Él o sus papás, porque nació ciego. Y Jesús pues dijo, ninguno, y lo sanó. Entonces, el pecado dio acceso a enfermedad, muerte en el mundo, pero no siempre hay una relación entre un pecado individual y una enfermedad, etc., aunque a veces sí es posible. Pero el fin es el pago del pecado. La consecuencia del pecado es destrucción, es muerte, cosas temporales en la carne, en la vida, y más importante, separación eterna de Dios. Entonces, el pecado produce muerte. En Santiago 1:13 dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni es tentado a nada o nadie, pero cuando uno es tentado, pues es su propia carne. Se me movió un segundo.
Perdón, sino cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia o deseo es atraído, seducido. Entonces escucha, cuando el deseo, la concupiscencia después ha concebido, da luz al pecado, el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Es algo progresivo y debemos estar consciente el pecado crece. A veces alguien dice, no, es algo poquito, lo tengo bajo control. Pero el pecado que dejamos en nuestra vida se multiplica. Y el problema es que da a luz a la muerte, produce muerte. En lo temporal, en la vida, en nuestras relaciones, nuestra vida, etc. Mira la vida de David, como el pecado de él con Betsabé causó problemas en su vida y en su familia por mucho tiempo. Y también tenemos pues la separación de Dios, que es lo más importante. Pero vemos que Dios tiene una solución. En medio del pecado, Dios habla del que va a venir y destruir o aplastar la cabeza de la serpiente, y antes de Dios sacarlos del jardín, Dios les hizo túnicas de pieles. Es una manera de Dios de decir, tu esfuerzo no te pudo cubrir. Tus delantales de hojas no te pudo cubrir, pero ese sí te cubre. Y les hizo túnicas de pieles. Para tener túnicas de pieles, pues necesita ser sacrificado un animal. Y ese nos da la pista de cómo Dios resolvería el problema del pecado. ¿A través de qué? De un sacrificio que podía cubrir o podía quitar el pecado. En Levíticos capítulo 4 vemos más de eso. Dios empieza a poner leyes y luego dice, si alguien ha pecado, si alguien ha roto esas leyes, puede sacrificar un animal inocente y eso pues puede de alguna manera expiar o limpiar su pecado. Pero ese nada más apunta hacia adelante, porque como hemos hablado en Hebreos 10, pues la sangre de machos, cabríos, etcétera, no puede quitar el pecado, pero Dios preparó a alguien que sí iba a quitar el pecado, Jesús. Jesús viene. En el Nuevo Testamento leemos de su venida en los Evangelios y empezamos a leer desde Juan el Bautista. Juan el Bautista aparece, está en Mateo 3, versículo 1, y él aparece y empieza a decir, arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el mensaje de Juan el Bautista, ¿cuál fue? Arrepiéntanse. Y dice en Marcos 1 que Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y la gente fueron bautizados y confesaban sus pecados. Luego viene Jesús, los discípulos de Jesús empiezan a bautizar, Jesús y sus discípulos comienzan a predicar. ¿Y cuál es el mensaje? Otra vez, arrepiéntanse. Pero luego se agrega algo porque ya estaba la venida de Jesús, cree en el Evangelio, cree en las buenas noticias, que el reino de Dios, que la solución de Dios está aquí. Entonces, para ser libre de pecado necesito dos cosas. Necesito arrepentirme y debo creer en la solución de Dios, crean el sacrificio de Dios, quien es Jesús. Los discípulos en Marcos 3 salieron y predicaban, y ellos también predicaban que a la gente que se arrepientan. Pedro en Hechos, cuando fueron compungidos, cuando Pedro habló de que habían crucificado al Hijo de Dios y dijeron, ¿qué haremos? Pedro dijo, lo primero que les dijo fue, arrepiéntanse, bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados. Y más adelante, en Hechos 3, también el mismo mensaje, arrepiéntanse y conviértense. Y Pablo en Hechos 26
habla de su ministerio en el versículo 20 y dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, o sea, a todos judíos y gentiles, que se arrepientan y se convierten a Dios, que se voltean a Dios y hacen obras dignas de arrepentimiento. Entonces, el mensaje de Juan el Bautista, de Jesús, de sus discípulos, antes y después de la resurrección fue el mismo. Arrepiéntanse, y luego se agrega, conviértanse, voltea a Dios, cree en Dios, cree en la solución que Dios ha provisto, quien es Jesús, quien murió por nosotros. ¿Quiénes son los que se deben arrepentir? Lucas 15:10 habla de hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Y de qué nos debemos arrepentir? Pues de nuestros pecados. Ahora, si yo rehúso arrepentirme, si yo rehúso apartarme de mis pecados, pues ¿de qué habla? En Romanos 2:5, pues dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Si yo no me arrepiento de mi pecado, pues lo cargo solo. Y si no me arrepiento de mi pecado, pues lo tendré conmigo en el día que seré juzgado por Dios. Pero la solución, ¿cuál es? Arrepentirme y creer en Jesús. Ahora, hablando de arrepentimiento, ¿qué es? Podemos estudiar la palabra arrepentimiento y cómo se usa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay dos palabras que se usan para estar arrepentido. Uno de esos es naukam, o como se pronuncia, y es que suspiras, gimes, respiras fuertemente, que algo te pesa. No sé si has experimentado. Pensar en algo malo o equivocado que has hecho y haces algún sonido o incluso dices alguna palabra como y te acuerdas de algo malo que hiciste. Estás arrepentido. Es una emoción ahí. Luego tenemos shob o shub, que es voltear, volver o regresar. Es que me doy cuenta que estoy por mal camino y pues volteo y empiezo a caminar en otra dirección. Es lo que tenemos también en convertir. Me doy la espalda al pecado y ahora me volteo hacia Dios. No podemos ver a Dios y pecar. Y tampoco podemos estar viendo al pecado y acercarnos a Dios, sino que al arrepentirme, volteo y cambio mi camino. En el Nuevo Testamento, que está en griego, tenemos la palabra metaneo, que es cambiar de forma de pensar. Pienso diferente de mi pecado que cuando lo cometí. Cuando lo cometí, de alguna manera, algo en mí pensó que era una buena idea. Pero ahora cambio de forma de pensar, de creer, de ver a Dios, de ver a mí mismo, de ver la situación. Y por cambiar mi forma de pensar, pues se cambia mi manera de sentir. Pues ya me siento mal por lo que he hecho y cambia mi manera de actuar. Entonces vemos en el arrepentimiento completo hay esos tres elementos. Un cambio en mi forma de pensar, un cambio en mi forma de sentir y un cambio en mi forma de actuar. Lo vemos, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo. Dice que él volvió en sí, cambió de manera de pensar y dijo, me levantaré y iré a mi padre. Empezó a cambiar su caminar. Eso no significa que un minuto después estaba en casa, pero cada paso le alejaba más de su vida anterior y se lo acercaba a Dios.
Ahora, ¿cuáles son algunos elementos del arrepentimiento? Uno es la tristeza, como vimos en la palabra hebrea naokam. Y en 2 Corintios capítulo 7, versículo 2 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Ok? La tristeza es una parte del arrepentimiento, que me siento mal. Luego tenemos la confesión. ¿Qué es la confesión? Es decir lo mismo. Ya no lo llamo una aventura, lo llamo adulterio. Ya no le llamo que hice alguna cosa, lo llamo pecado. Llamo las cosas como Dios los llama y confieso, no me justifico, confieso mi pecado. ¿A quién confesamos? Principalmente a Dios. Primero de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El confesar mis pecados es parte de caminar en la luz. Jesús, en una oración que nos dio para orar todos los días, el Padre Nuestro, incluye perdona nuestras deudas o perdona nuestros pecados. Entonces debemos confesar nuestro pecado a Dios. A veces también, si he hecho mal a alguien, debo confesar delante de ellos. En Mateo 5:23 Jesús dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y reconcíliate con tu hermano. Si he hecho mal a alguien, pues también a veces es necesario ir a confesar mi mal, no justificándome, sino actué mal. Y lo que él hizo, pues que sea su problema, pero yo confieso lo que yo dije o lo que yo hice mal. Y finalmente, en Santiago 5:16 habla de confiesan sus ofensas unos a otros y ora unos por otros para que sean sanados. Yo antes cargaba con cosas que yo los había confesado a Dios, yo me había apartado de ellos, pero todavía traía culpa. Esa culpa desapareció cuando en un grupo de confianza confesamos nuestros pecados unos a otros y orábamos que fuera sanado. Entonces, si traes una culpa que no desaparece o si hay hábitos, adicciones que no puedes romper, algo muy fuerte es que confesarlo a alguien de confianza y orar juntos para que sea sanado. Y pues lo último del arrepentimiento, pues es un cambio. No puedo decir que lo siento y seguir haciendo lo mismo como si nada. En Mateo 3:7, Juan el Bautista, cuando ve a los fariseos y saduceos, dice, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Haz pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es frutos dignos de arrepentimiento? Pues es un cambio en mi comportamiento, ¿sí? Que no nada más digo que lo siento, sino que realmente cambio. Entonces, ese es el arrepentimiento. Ahora, ¿cómo se experimenta eso? En el Salmo 32 que mencionamos al inicio de la clase, David habla de su experiencia antes y después de arrepentirse, antes y después de confesar su pecado. Él había pecado, se había acostado con la mujer de otro hombre y pues había quedado embarazada la mujer, y como era rey, como para cubrir el asunto, le mandó a una batalla difícil y un puesto difícil y pues de alguna manera causó su muerte. Un pecado terrible que vemos que también tenía consecuencias fuertes que seguía a él y su familia. Entonces, en el Salmo 32 fue después de que cuando Dios lo confrontó a través del profeta Natán, finalmente confesó su pecado.
Y dice lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Aquí tenemos 3 palabras juntos: pecado, transgresión, iniquidad. ¿Okay? Y en cuyo espíritu no hay engaño. Luego dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemía todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verbo en sequedades de verano. Describe su sentir, su experiencia, mientras cargaba con algo que no quería confesar. Y creo que probablemente todos lo hemos experimentado, que hemos hecho algo mal y no lo hemos querido confesar, y es una carga. La presencia de Dios, que antes se sentía agradable, ya es como un peso. Y él empieza a hablar de eso, cómo tenía consecuencias en su estado mental, en su cuerpo, y pues obviamente espiritualmente también. Pero luego cambia en el 5. El Selah en los Salmos marca un cambio. Él dijo: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estos a él. Que habla de que porque Dios es misericordioso, porque Dios perdona, por eso el santo clama a ti. Por eso cuando tropieza, pues confiesa su pecado, por eso se aparta de él. ¿Por qué? Porque hay un tiempo que Dios puede ser hallado. Hay un tiempo de perdón, pero no dura para siempre. Hay un día que puede ser demasiado tarde. Hay un tiempo que las consecuencias en la tierra me alcanzan a lo mejor de algunos de mis hechos y que aumentan entre más sigo en el pecado. Y hay un día que ya no alcanzo pedir perdón a Dios. Yo puedo morir el día de mañana, no lo sé. Hay un tiempo que Dios puede ser hallado, pero si busco a Dios en el tiempo de misericordia, en el tiempo que puede ser hallado, las aguas del juicio, hace como alusión del diluvio, pues no llegarán a mí, ¿no? Entonces, David sigue diciendo: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cantos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender, te enseñaré en el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y luego David pues nos habla, dice: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Es una forma hebrea muy linda de decir: no seas burro. No seas tonto, que andes seas sujetos con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Está diciendo: no seas como yo, que tenía que aprender por chipote. Mejor escucha. Muchos dolores habrá para el impío, mas que el que espera en el Señor le rodea la misericordia. Entonces, David dice: pues aprende de mis errores, confiesa a tiempo, confiesa y apártate de tu pecado de inmediato. No lo cargas, porque solo la carga se va a volver más y más pesado. Entonces confesamos. Y al confesar, pues nos gozamos de que nosotros tenemos un sacrificio mejor que un animal. Tenemos a Jesús que quita los pecados del mundo. Y que si estamos en la luz, tenemos acceso a ese sacrificio, un sacrificio eterno, un sacrificio que, como dice Hebreos 10:14, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados.
Ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que estemos en la luz. ¿Ok? Si andamos en la luz, primero de Juan 1:7, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Ya no nos escondemos unos de otros, como Adán y Eva. Obviamente tenemos ropa y todo, pero todos sabemos que la culpa causa que nos apartamos, ¿no? Y si estamos en la luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Salmo 103. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros que nuestras rebeliones, nuestros pecados. ¿Qué tan lejos está el oriente del occidente? Es una distancia que no se puede medir. Y si yo me he arrepentido de mis pecados, si yo estoy en Jesús, mis pecados se han quitado y Dios dice, pues yo por mí mismo no me acuerdo de tus pecados. Y si Dios no se quiere acordar de mis pecados, pues ¿por qué yo? Y si yo me he arrepentido de ellos, pues no tengo por qué. Es algo que ya quedó atrás. Ahora, ¿qué quiere Dios de mí? Primeramente que camino en la luz. ¿Qué es caminar en la luz? Si yo de noche como unos tacos y la comida se me cae, no lo veo y ando manchado, ando sucio. Pero si sucede en la luz, de volado voy a tratar de limpiarme. Andar en la luz es no permanecer en el pecado. Es no vivir en él. Es si tropiezo, pues me levanto y lo confieso. ¿No? En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados, que ese está en las tinieblas, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia. Dos animales caen en el lodo. Uno es una oveja y el otro es un cerdo. ¿Cómo puedo ver cuál es cuál? La oveja, en el momento que cae en el lodo, tratará con toda su fuerza salir y tratará de limpiarse. Mientras que el cerdo, bien a gusto, se va a dar una vuelta más. Todos podemos caer en pecado, pero cómo reaccionamos ante haber caído en el pecado revela de qué naturaleza realmente somos. Los que son de la luz tratarán de salir, tratarán de ser limpios. ¿Sí? Puedo batallar con algún pecado, pero nunca puedo hacer paz, quedarme en el pecado, porque produce muerte. En Juan 13 hay un pasaje, un evento muy significativo. Jesús lava los pies de los discípulos y cuando Pedro se resiste, pues Jesús dice, si no te lavo no tienes parte conmigo. Y Pedro pues dice, pues entonces dame el baño completo. Y lo que Jesús dice, tú ya eres limpio, solo necesitas que te lavo los pies. Y si yo estoy en Jesús, ya he tenido el baño, el bautismo, donde realmente soy unido a su sacrificio. Pero para permanecer con Él, para tener parte con Él, es necesario que Él me limpie los pies. Que tengo una relación con Jesús donde dejo que Él me limpie, donde confieso mis faltas y los limpio. Que no sea yo como Judas, que los encubre y me termina apartando de Jesús, sino que confieso mis faltas y me acerco. Y Jesús me limpia y su sangre me limpia de todo pecado. Una última cosa, ¿qué quiere Jesús de mí? Jesús quiere de mí que así como yo he sido perdonado, perdono a otros. Lo puso en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas o pecados. La palabra es la misma en arameo, en
el idioma en el cual Jesús dijo esa oración. Y Jesús agrega como nosotros también perdonamos a nuestros deudores o los que pecan contra nosotros. Y luego agrega al final, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también su Padre Celestial. Pero si no perdonan, tampoco os perdonará su Padre Celestial. Parece que el rehusar perdonar a otros puede estorbar la gracia y la misericordia de Dios sobre mi vida. El no querer soltar el pecado de otros puede ser que no me puedo librar de mi propio pecado. Yo lo he visto aconsejando gente, algunos con adicciones y cosas, y uno de los principales problemas es que no pueden perdonar a otros. Ahora, perdonar a otro no es decir que no pasó nada. Al contrario, es reconocer que sí pasó algo, pero que ya no le voy a cobrar la deuda. Ya no voy a andar en mi corazón todo el tiempo diciendo me debe, sino que suelto la deuda, como Dios perdonó el mío. Jesús hace eso muy vivo en Mateo 18, donde habla de los siervos deudores. Uno debía 10,000 talentos. A lo mejor pensamos 10,000 pesos en nuestra cabeza, pero esa imagen es equivocada. Un talento era como 27 kilogramos de oro. Era una fortuna. Imagínate 10,000 talentos. Era como el ingreso de un país o más. Y por eso cuando él dijo, ten paciencia conmigo, cuando el siervo fue llevado delante del rey, le fue presentado su deuda, y él dijo, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. El público de Jesús se hubiera reído, porque sabían, es una deuda imposible de pagar, porque representa nuestro pecado delante de Dios, nuestra deuda delante de Dios. Ahora el rey tuvo misericordia de él y lo perdonó. Pero cuando salió, vio uno de sus siervos que le debía 100 denarios. Un denario era una moneda usado como un pago de un jornalero, un salario mínimo. Era 4 gramos de plata. 100 denarios, pues era algo de dinero, pero nada comparado con los 10,000. Y Jesús nos cuenta que el siervo que acaba de ser perdonado por el rey una fortuna impagable. Él agarró al cuello al otro siervo y dijo, te voy a meter a la cárcel hasta que pagas lo que debes. Eso llegó a la oída del rey. Jesús cuenta cómo el rey se enoja y como lo manda traer, dice, yo te perdoné toda esa deuda. Tú deberías también perdonar. Y realmente lo tremendo de la historia es que el rey vuelve a sacar la deuda anterior y lo mete a la cárcel. Y Jesús dice, así mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Jesús advierte muy fuerte. Dios es amplio en perdonar. ¿Sí? Dios es misericordioso, pero Dios quiere de nosotros. Yo te perdono todos tus pecados hasta lo más horrible, pero pido de ti que caminas en la luz, que si tropiezas otra vez, no lo escondes, no te alejas, sino vienes y lo confiesas. Y también yo te perdonaré, pero tú también perdona. No puedes vivir en la gracia y en el mérito al mismo tiempo. Tenemos que decidir. Quiero vivir en la misericordia de Dios y extender misericordia a otros. O quiero que cada uno tenga su merecido, porque eso también es a mí. Tenemos como un pagaré con 2 lados.
Con un lado tenemos lo que yo le debo a Dios y los demás. Y al otro lado tenemos lo que los demás me deben a mí porque me han hecho mal. Y yo puedo decidir si quiero romper mi pagaré o no. Pero no puedo romper el mío sin también romper lo que otros me deben. Alguna vez dijeron que perdonar a alguien es liberar a un cautivo y darse cuenta que el cautivado era uno. El no querer perdonar es como el niño que trae una araña venenosa en la mano para que le pica a una niña que le cae mal. El problema es que él será picado 10 veces antes que la araña ni siquiera pica al otro una vez. Y el andar con resentimiento, con amargura, envenena al corazón. Por eso es tan importante no solo que vaya con Dios y mis propias faltas, mis propios pecados los confieso y pido perdón a Dios y me aparto, sino también, Dios, si hay alguien que no he perdonado, los perdono en este momento. Y pues empiezo a experimentar libertad en mi corazón. Entonces Dios quiere que seamos libres del pecado. Dios reabrió el camino al Edén que había sido cerrado por nuestro pecado. Nosotros pecamos con un árbol a través de Adán y Eva, pero Jesús murió en un árbol y proveyó la solución. Reabrió el camino al árbol de la vida. Y lo único que requiere es que cambio mi manera de pensar. Doy la espalda a mi pecado y digo, caminaré hacia Dios. No me esconderé, caminaré a Dios, confesaré mis faltas y Dios me limpiará. Y después caminaré en la luz con Dios. Y así como he sido perdonado, voy a extender el perdón a otros. Y puedo empezar a decir, pues la maldición que antes venía por el pecado, ya no tengo que estar sujeto a ello. Jesús pagó el precio por mi pecado, pero también por mi maldición, mi enfermedad, todas las consecuencias que vino por el pecado. Hay un sacrificio, hay una manera de ser libre del pecado. Y como dijo Jesús, como dijo sus discípulos, sigue vigente. Podemos arrepentirnos. Podemos dar la vuelta de nuestras malas decisiones y podemos decir, ahora voy a caminar hacia Dios. Y tenemos un Dios misericordioso que como el Padre al Hijo pródigo nos abraza y nos limpia y nos recibe y se goza de habernos recibido. Amén. Nos vemos en la próxima. Recuerda que están las tareas, los apuntes, etc. Probablemente hay un link donde ves la clase esa y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.